nuestra hermana Itzelina, que aquí nos compartes. Pues sí. Bueno, pues damos la bienvenida al señor Nuncio. Agradecemos este espacio para poder entablar un diálogo con usted. Usted muy bien sabe que la Iglesia en México tiene muchísimas inquietudes, también porque nuestra realidad no es algo compleja. Entonces, entre todas las preguntas que me compartieron, pues resumí en 4. Resumí 4 preguntas. La primera va en relación al tema de nuestro taller, que es la sinodalidad. Y pues quisiéramos que usted nos compartiera su visión y experiencia sobre el avance del camino sinodal en México a 500 años de evangelización. ¿Cómo ve usted a los obispos, a los laicos, a los sacerdotes? ¿Y cuáles son los desafíos más urgentes que usted observa en este proceso sinodal en la Iglesia en México? Esa sería la primera pregunta. Empezamos con cuestiones serias. Pues muy buenos días a todos. Es una alegría estar aquí con ustedes. Como dijo el Padre Nessa, pude estar hace 3 años, después de mi llegada a México, pero en los últimos 2 años no logré por estas, sobre todo las tomas de posesión de nuevos obispos, y de hecho mañana seguiré mi camino hacia Tampico, porque Dios mediante el jueves tenemos la toma de posesión del nuevo obispo de Tampico. Y es en este camino sinodal que me toca acompañar en primer lugar a mis hermanos obispos. Esto, pues, gracias a Dios, me ha dado la posibilidad de viajar bastante en México y así conocer un poquito la realidad de las varias iglesias locales. No todas, obviamente, porque México es grande, muy grande. Y tenemos prácticamente 98 diócesis, entre diócesis, arquidiócesis, diócesis, unas prelaturas apostólicas y 2 eparquías o diócesis de rito oriental. Pero respondiendo a las invitaciones de mis hermanos obispos, he podido visitar, y cuando digo visitar no es solamente como será, por ejemplo, pasado mañana, acompañar la iglesia local ahí en el inicio del ministerio de un nuevo pastor, sino también otras visitas de 2, 3, 4 días con encuentros con los laicos, grupos juveniles, de modo particular, los seminaristas, el presbiterio, la vida consagrada. Y esto me ha permitido tener una visión bastante amplia sobre el caminar de nuestra iglesia en México. Y doy gracias a Dios porque veo que es una iglesia muy animada, a pesar de todo, a pesar de los problemas que conocemos todos, los desafíos que conocemos. A veces nos lamentamos, ¿no?, de la
por ejemplo, falta de vocaciones, la gente no va tanto a misa, sobre todo después de la experiencia difícil que hemos vivido a causa de la pandemia del COVID, cuando se vaciaron los templos, ¿verdad? Hubo un momento ahí un poco, nos sentíamos un poco perdidos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Van a regresar la gente a la iglesia? ¿Se van a seguir así, a lo mejor viendo la misa en los medios de comunicación, que entre otras cosas fue una idea muy buena que nació durante el COVID y que dio sus frutos, pero obviamente había un poco esta espera, ¿qué va a pasar después? Pero a pesar de todo esto, he visto y doy gracias a Dios que he encontrado comunidades siempre muy animadas, sobre todo los jóvenes, que hoy en día que se habla tanto de crisis de jóvenes, pero cuando uno puede encontrar a centenas de jóvenes haciendo adoración y participando con alegría, a modo de ellos, obviamente, a encuentros, a talleres, pero también comprometiéndose para trabajar en la sociedad, uno no puede que dar gracias a Dios, ¿verdad? Y esta es una experiencia que he vivido ya varias veces en mis visitas, desde el norte, noroeste, el norte del país, hasta últimamente en la diócesis de Teotihuacán, un encuentro magnífico ahí con los jóvenes en la iglesia de Acolman. Y lo mismo veo que en relación con los sacerdotes, con la vida consagrada, con los seminaristas. Ciertamente, con esto no quiero decir que vamos a poner la conciencia en paz y decimos, bueno, todo va bien. No, es siempre un desafío, ¿verdad? Siempre necesitamos, pero es un poco el ejemplo, ¿no?, de que ponemos siempre del vaso, si es medio vacío, medio lleno. Pienso lo más importante es de dar gracias a Dios y buscar de reconocer lo que necesitamos de cumplir en nuestra vida. Y esto lo podemos hacer, obviamente, más que nunca con este camino sinodal, el caminar juntos. Ustedes están, si me acuerdo bien la pregunta, de cómo veo este caminar, ¿no? Sí, cómo ve el caminar en nuestra iglesia mexicana y pues ya también a 500 años de nuestra evangelización, no vamos a llegar al cumplimiento. A 500 años. Pues es muy, muy interesante de recordarnos también del inicio, no con sentido de nostalgia, de recuerdos así, pero siempre podemos aprender. Ustedes se acordarán, bueno, obviamente con los primeros españoles también hubo 2 sacerdotes, ¿no?, que empezaron poco a poco la evangelización, pero sobre todo, y esto lo hemos celebrado hace 3 años, los 500 años de la llegada de los que se llamaron los 12 apóstoles, ¿no?, los 12 frailes franciscanos que llegaron ya con una misión específica
enviados por el Papa, por el obispo de Roma, pero también con todo el apoyo, sobre todo de la reina Isabel, para empezar la evangelización. Padre Nessa nos puede contar días y días de la experiencia de Tlaxcala, que fue la primera diócesis. Acabamos de celebrar los 500 años, ¿no?, de la primera diócesis en México. Pero, ¿qué quiero indicar? El número simbólico, obviamente, de 12, como los 12 apóstoles, pero también desde allí podemos notar un caminar sinodal, un caminar juntos. Aunque después estos 12 frailes se fueron cada uno a una zona de México, pero había esta comunión entre ellos. Obviamente porque estaban todos trabajando por la causa del Evangelio, compartían la misma espiritualidad franciscana y su deseo de aprender, de comprender la situación de los indígenas, de los pueblos originarios. Sabemos cuánta importancia dieron al estudiar y aprender los idiomas, cuánto dejaron por escrito sobre las tradiciones de los pueblos originarios, hasta cuestiones como la medicina tradicional, los costumbres. Esto ayudó a mantener viva toda esta experiencia prehispánica que había en México. Pero insisto sobre el hecho de que podemos ya ver en ellos este caminar sinodal. Y después, obviamente, el otro acontecimiento, estamos en proceso, ¿no?, hacia el acontecimiento guadalupano, hasta la celebración de los 500 años de la visita de nuestra Madre María de Guadalupe, y también de ahí podemos notar un caminar, sobre todo de los laicos, las conversiones, podemos decir, como Nuestra Señora de Guadalupe logró llamar a todos los pueblos hacia su Hijo y hacer conocer la fe en Cristo. Entonces, pienso que durante estos 500 años esto no se ha perdido. México pasó por muchos problemas, sobre todo la iglesia en México ha pasado por muchos desafíos. Pienso que sería mejor verlos siempre como momentos de purificación. Todo lo que pasó en el siglo XIX, las leyes de reforma, también la cristiada, estamos también ahí celebrando el centenario de esta experiencia difícil, dura, pero que nos puede ayudar a reflexionar positivamente sobre esta experiencia, lo que significa para México, para la Iglesia en México. Y por eso estoy seguro que con la gracia de Dios, ahora como el Papa Francisco nos lanzó el desafío del caminar juntos para construir la comunión de forma real, estoy seguro que la mayor parte de los laicos, de los sacerdotes, de los obispos
en México están respondiendo positivamente. Ciertamente tenemos que comprender que es un proceso, no es algo que pasa de un día, de la noche a la mañana. Todos estamos llamados a hacer nuestra parte. Estamos a 60 años del Concilio Vaticano II, que cambió nuestra visión de la Iglesia en una visión verdaderamente de comunión, y el caminar juntos es vivir en práctica la comunión. Y pienso que estamos todos en un modo o en el otro, quien está empezando poco, quien está un poco más avanzado, pero todos queremos caminar en este sentido para renovar la Iglesia. Y obviamente con la participación en primera línea de los laicos. Y esto lo estoy viendo, repito, en mis visitas a las diócesis, porque casi siempre hay un consejo de laicos formado, hay grupos también en las parroquias, muchas parroquias animadas por grupos laicales, por los movimientos, muchísimos movimientos laicales, bendito sea Dios, en México, y todo eso son signos de esperanza. Muchas gracias, señor. Siguiente pregunta. ¿Qué nos recomienda a todos para saber discernir cómo hacer un camino sinodal en nuestra iglesia cuando a veces la estructura eclesial y laical no permite este proceso? Digo, sí, también los laicos a veces no hacemos camino sinodal. Un poco, como nos han dicho los papas, no solo los últimos papas, y también en modo particular el Papa Francisco, que recordamos siempre, y ahora nuestro Santo Padre, el Papa León. El caminar sinodal, el caminar juntos, exige siempre una conversión. Es un cambio de mentalidad, un cambio de relaciones, un cambio también, a su tiempo debería haber también cambios estructurales en las parroquias, en las diócesis, en la iglesia. ¿En qué sentido? Tengo la impresión que todavía estamos muy habituados a la idea de que el señor cura, ya llegó nuestro señor arzobispo, don Víctor, buenos días. Tenemos un poco esta idea de que todo depende del señor cura, ¿no? A veces también cuando un sacerdote busca de pedir eso me lo han contado, pero es cierto, sucede, cuando un sacerdote busca pedir los consejos o dice, bueno, ¿cómo vamos a organizar esta fiesta o cómo vamos a organizar la misa? A veces todavía la respuesta es, como diga usted, señor cura. Tenemos todavía un poco de parte de todos, ¿no? Esta concepción, y es, ciertamente hay un respeto fundamental, muy bonito, hacia la persona del sacerdote, porque sin duda se reconoce en el sacerdote la presencia del Señor.
digamos también la presencia de la autoridad espiritual, ¿verdad? Y por eso es normal de sentir un poco eso, pero el hecho de dejar todo en manos del sacerdote no es exactamente la idea sinodal, ¿verdad? Y el Papa Benedicto XVI insistió una vez, tiene una muy bonita conferencia con los sacerdotes de la arquidiócesis de la diócesis de Roma, que es la diócesis del Papa, en la cual él insiste mucho sobre la corresponsabilidad. Eso lo repitió varias veces, obviamente el Papa Francisco y también el Papa León XIV. Y es decir, tener la conciencia de que con el bautismo ya cada bautizado, cada una de nosotros tenemos una responsabilidad en la iglesia. Y ser corresponsables es algo distinto de colaboradores. Un párroco podría tener, o puede tener obviamente sus colaboradores, en el sentido, puede tener el sacristán, otros laicos voluntarios. Dice, bueno, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, y cada uno hace su parte y colabora con el trabajo, con la tarea del párroco. Pero ser corresponsables, ustedes entenderán que es mucho más. Es decir, que cada uno de nosotros tiene que sentirse responsable por lo que está pasando en la parroquia, en la comunidad, en el movimiento espiritual al cual pertenece, en una comunidad de religiosos, de religiosas. No es que está el superior y después, bueno, dejamos todo en manos del superior y ya, listo. Eso puede ser desde cosas que parecen muy secundarias, muy chiquitas, como mantener el orden, como apagar las luces, por ejemplo, que cuando no está nadie, para no gastar la electricidad, como tener atención a los detalles, tener un jardín limpio, bello, así como este patio que tenemos aquí enfrente, hasta el tomar decisiones más importantes, ¿verdad? Y este es parte del caminar sinodal, Y obviamente, repito, es una conversión que todos estamos llamados a cumplir todos los días, porque no es la conversión así de San Pablo que cae de caballo y ya es otra persona. También a él le costó poco a poco de entender lo que el Señor le quería decir. Pero para todos nosotros la conversión es algo que tenemos que hacer todos los días, un poco como nos contaron los casados, que todos los días tienen que reencontrarse para superar los pequeños problemas que pueden nacer y para ofrecer siempre un amor renovado, ¿no? Lo mismo debe ser en nuestras comunidades. Entonces es un proceso, y ahí termino con eso, es la importancia del diálogo, que el Papa León ha llamado el diálogo como el oxígeno de la comunión, y obviamente es el oxígeno del caminar sinodal. Muchísimas gracias, señor. La verdad es que ha sido
algo muy bello, estas aportaciones que nos ha dado. La última pregunta, porque la anterior reduje 2 en una. ¿Nos puede decir cuál debe ser la postura de la Iglesia frente a estos momentos de incertidumbre a nivel nacional, con toda la violencia que vivimos y pues estas desapariciones que también cada vez van aumentando, pero también ante la incertidumbre mundial, estas guerras e invasiones que se están suscitando? ¿Cuál debe ser nuestra postura como Iglesia y como Iglesia mexicana? Yo creo que ahí podemos ver siempre la reacción que nuestros pastores, nuestros padres obispos han tenido siempre en comunión con el obispo de Roma. La semana que viene, el lunes, Dios mediante, empezará la asamblea plenaria del episcopado de todos los obispos en México. Serán 5 días de trabajo donde se encontrarán también nuestro Monseñor Víctor, estará ahí con sus obispos auxiliares, estarán todos los obispos de México y ustedes recordarán que después de cada asamblea del episcopado, normalmente son 2 al año, una es la segunda semana de Pascua, la otra es en noviembre, con unos días de estudio en particular al inicio de septiembre. Pero después de estas asambleas siempre nuestros obispos nos envían un mensaje pastoral, y pienso que hace falta dar más atención a estos mensajes de nuestros pastores, porque ahí van también indicando los pasos para caminar como Iglesia mexicana. Repito, como ya he dicho al inicio, México es un país enorme, tenemos casi 100 diócesis, entonces hay muchas diferencias entre el norte, el centro, el sur, pero todos podemos vivir unos caminos, compartir unos caminos pastorales frente a los desafíos más importantes que vive también nuestro querido México. Y los obispos nos han hablado varias veces de los desafíos de la paz, de cómo ser constructores de paz. Ustedes se recordarán también los parlatorios, los conversatorios de paz que se siguen haciendo en varias parroquias, pero, por ejemplo, la conferencia episcopal, la Secretaría de la Conferencia Episcopal acaba de lanzar a todos los obispos también esta cuestión para acompañar al Santo Padre, al Papa León, con la invitación que nos ha hecho, que ha hecho a toda la Iglesia universal, para que el sábado hagamos una vigilia de oración por la paz en el mundo. Es otra posibilidad que tenemos frente a la situación tan difícil mundial que estamos viviendo, que son guerras que no están lejos, parecen muy lejos de nosotros, pero sabemos que las consecuencias las sentimos todos. Tanto para decir en los precios del carburante, por ejemplo, precios del petróleo, que después inciden también en el precio
del aumento del costo de la vida, ¿no? En muchos países, en modo particular los países más pobres. Es un poco lo que advertía el Papa Francisco de esta tercera guerra mundial a pedazos, ¿no? Un poco aquí, un poco allá, pero aparte los conflictos más grandes que podemos ver que están más en los noticieros, no debemos de olvidar las decenas de conflictos menos conocidos que todavía están presentes en muchas partes del mundo, para no hablar de las situaciones de violencia en nuestros países latinoamericanos, también en México. Obviamente no es una guerra, pero son también situaciones difíciles que piden a la iglesia, piden a todos nosotros, a cada uno, a cada bautizado, una toma de conciencia y algún tipo de acción. Y la acción empieza con la oración. La oración es ya una acción positiva, porque es ponernos frente a Dios para ver nuestra situación personal, nuestra situación de comunidad, y a la luz de la oración ver qué acciones podemos entreprender, qué es lo que podemos hacer nosotros. Porque cada oración, si es una oración de verdad, nos debe llevar a la acción. Si no, no es una oración verdadera, profunda, sincera, como nos enseña el Señor. Entonces, sí, tenemos mucho que hacer, tenemos muchos desafíos, pero pienso que estamos también ahí. Yo noto, gracias a Dios, también la respuesta de muchos laicos, muchos movimientos laicales que están en primera línea en la formación de los laicos, y esto es una cosa muy positiva que nos debe animar y llenar de esperanza para el futuro de la Iglesia en México. Gracias, Señor. Muchas gracias, Monseñor. Muy agradecidos porque fueron respuestas muy directas. Gracias. Bueno, estamos un poquito atrasados con nuestro programa y tenemos pendiente por ahí una oración y tenemos pendiente por ahí la primera ponencia. Y entonces Padre Nessa va a tomar el padrecito va a decidir, no, ¿verdad? Si no es. ¿Cuál? ¿La oración de Luke o pasamos con Padre Cristian? Pasamos, perdón. La oración está en sus rapidito. hojas de cantos, en la parte final. En la parte final está Bueno. esta oración Bueno. que se estuvo también rezando en las sesiones del Concilio Vaticano II, y también en la hoja de cantos, está en la hoja de cantos. En la hoja de cantos, en la parte de atrás. Está en verdecito. Entonces tal vez si pueden ponerla en la oscuridad. También quienes tienen su grupo de WhatsApp, también ahí tienen el folletito de cantos, ¿sí? Ahí pueden encontrarlo también, en la última página. Entonces, Sumus Sanctus Spiritus, ad
ad sumo Sancte Spiritus, ad sumo Sancte Spiritus. Estamos ante ti, Espíritu Santo, mientras nos reunimos en tu nombre. Soy contigo para guiarnos. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén.